Trabajar con mapas para ir conociendo las diferentes situaciones. Disculpen que esté un poco torcido, si pudieran ponerle un borrador para que se equilibre, les agradecería bastante, así se mira mejor. Vamos a ir conociendo cómo se trabajan los mapas y créanme que todo lo lo que vamos a hacer ahorita tiene mucha relación con... No, ya lo intenté. Bueno, si usted lo mejora ahí todavía. Va. Si les comentaba de que todo lo que vamos a ver ahorita son los procesos que también se trabajan inclusive en otros temas que ustedes van a ver dentro de un ratito. Entonces ahorita vamos a ir observando algún proceso de poder ver alguna situación importante de este estudio. Entonces, imaginémonos aquí que tengamos un mapa donde vamos a hacer conexiones con puertas lógicas. Lo que se le solicitó hoy precisamente es para crear una compuerta lógica con circuitos eléctricos. Entonces, ahorita vamos a ir observando cómo es que se va trabajando con estas situaciones. Vamos a ver. Entonces, aquí lo importante es que ustedes sepan reconocer el comportamiento de las compuertas para que así pues podamos observar las salidas que vamos teniendo en ellas. Vamos a ver aquí, vamos a poner una AND. Ahí estamos. Bueno, en este caso vamos a recordar cuáles son las compuertas. ¿Qué compuerta es esta? OR. Recuérdense de esto, miren, cuando haya una curvatura es OR. Es el conectivo, el que nosotros dijimos como el O en las tablas de verdad. Cuando miramos recto, ¿cómo dijimos que era? AN es el I en las compuertas lógicas. Y cuando miramos doble curvatura, XOR. Ahora este es XNOR cuando tiene un circulito al final. ¿Estamos? Recordemos entonces las compuertas lógicas. La OR. La OR es una suma binaria. En este caso, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1 en su salida. En la A tenemos una multiplicación binaria. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. En la NOT es una inversa, ¿verdad? Cuando entra 0, su salida es 1. Y cuando entra 1, su salida es 0. Ahora la NOR. Si la OR es una suma binaria, ¿la NOR qué vendría siendo? Es una suma negada. Una suma negada. Recuérdense eso. 0 más 0, 0. Pero la negación es 1. 0 más 1, 1. Pero su negación es 0. Y así 1 más 0 es 1. Su negación es 0. 1 más 1 es 1. Pero su negación es 0. Ahora, la AN, si la NOR es una suma binaria, ¿qué sería la NAN? Una multiplicación negada. 0 por 0 es 0 y su negación es 1. 0 por 1 es 0, su negación es 1. 1 por 0 es 0 y su negación es 1. Y 1 por 1 y su negación es 0. Ahora, la O es una O exclusiva. La O exclusiva nos señala que si tenemos dos entradas que son iguales, su salida va a ser 0. Pero si tenemos dos entradas que son diferentes, su salida va a ser 1. Y la NOR es lo contrario, ¿verdad? Si tenemos dos iguales es 1 y si tenemos diferentes es 0. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Bueno, miremos pues. Entre este mapa que vamos a tener aquí, ¿cuántas entradas tenemos entre todas las compuertas que tenemos aquí al inicio? ¿Cuántas entradas tenemos? 6. Eso significaría que nosotros podemos tener 2 a las 6 combinaciones. O sea que si multiplicamos 2 por 2 por 2, 6 veces sería
tendríamos 32 combinaciones al tener esta cantidad. O sea que si nosotros lo miramos así entre las 32 combinaciones, solo vamos a hacerlas para que ustedes las miren, si se recuerdan un poquito. Voy a adelantarme un poquito. Entre las combinaciones sería, como son 6 entradas, 0, 0, 0, 0, 0, 0, sería la primera. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Ahí es donde vamos utilizando, si ustedes se dan cuenta, lo que habíamos hablado de los binarios, ¿verdad? Ahí se va viendo ya prácticamente lo que habíamos estado señalando entre las combinaciones prácticamente. Entonces, aquí nosotros vamos teniendo hasta que todos sean unos. Entonces, las combinaciones nosotros las podemos ir viendo de esta manera. O sea, vamos a tener 34. Aquí solamente estoy colocando 10, pero son 32 combinaciones. ¿Estamos? 64, tienen razón, sí, porque es a las 6, yo pensando 2 a las 5. Sí, es a las 6, son 64 combinaciones. Son 64. ¿Cómo? Con 6 entradas, exactamente. Con 6 entradas podemos tener 64, necio con el 32. 64 combinaciones, exactamente. Vamos a tomar una combinación al azar y vamos a ver cuál es la salida, en este caso, de este circuito que está descrito acá. Entonces, imaginémonos que vamos a tomar la número 10. A ver, recuérdense cómo es la 10. La 10 dijimos que era 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, que es lo que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Ahora miremos, pues. Recuérdense, comportamiento de compuertas, esto es importante. Comportamiento de esta compuerta. Es una OR. ¿Qué significa la OR? Suma binaria. 0 más 0, 0. Entonces va a ser la salida de este y va a ser la entrada de este. Miren, aquí sale 0, pero va a entrar 0 acá. ¿Ya? Exacto, va a ser la entrada de la otra. ¿Qué compuerta tenemos acá? AND. ¿Qué es la AND? Recuérdense. Multiplicación binaria. Multiplicación binaria. 1 por 0, 0. Va a ser la salida y va a ser la nueva entrada de esta. ¿Estamos claros ahí? Ahora miren, aquí hay un nodo. Si ustedes se recuerdan cuando recibieron física en el profesorado, esta misma señal se viene para acá y cuando entra un 0 en una node, ¿cuál es su salida? 1. Ese sería lo que sucede en este caso. Ahora, ¿cuánto es 0? ¿Qué compuerta es esta? ¿Y qué es un OR? Suma binaria. Suma binaria. Vamos a poner los signos aquí para que ustedes se recuerden de qué es lo que estamos haciendo acá. 0 más 1, 1. La salida y la entrada de esto. Ahora miremos. Tenemos una O exclusiva acá. ¿Cuándo es verdad? ¿Cómo se comporta la O exclusiva cuando los dos son iguales? Es cuando los dos son iguales, 0. Entonces aquí viene la nueva entrada de esto. Ahora en una XNOR, cuando los dos son iguales, 1. Entonces esta va a ser la nueva entrada de esto. ¿Qué compuerta tenemos aquí? Una multiplicación negada. Una multiplicación negada. La negada la podemos poner así como un prima acá. Cuando hay una negación, le podemos poner un prima acá. Y el O exclusivo lo vamos a poner con un circulito, miren. Y como este es negada, le ponemos la línea aquí arribita. Entonces, ¿qué es ¿cuánto es 0 por 1? 0, pero la negación, 1. Entonces, miren, esta sería la salida de esta entrada, solo de esta entrada. ¿Cómo? Encendido, en este caso encendido. ¿Ya?
Bueno, voy a poner pausa por si ustedes quieren copiar, aunque yo estoy grabando, pero si ustedes quieren copiar, vuelvo con la grabación. Y como les estaba comentando, en la maestría de didáctica de la matemática, se estudia diferentes teorías de enseñanza científicas. Hay un curso que se llama Teoría de Educación Matemática como Disciplina Científica 1 y está la 2 también. Entonces, este es un enfoque que se llama, es una teoría que es la teoría socioepistemológica. ¿En qué consiste la teoría socioepistemológica? De llevar, como muchas veces nosotros tenemos prácticas que tenemos la matemática, pero no sabemos que la tenemos. Por ejemplo, ir a un mercado, ir a una tienda a comprar. Estamos haciendo matemática, pero es con un conocimiento factual, un conocimiento empírico. Pero lo que trata la teoría socioepistemológica es ese lenguaje factual, ese lenguaje empírico, llevarlo a un conocimiento simbólico y formal, que es lo que trata de hacer este enfoque, esta teoría socioepistemológica. Y es por eso que basé el estudio en estas partes. Entonces, si ustedes observan, aquí es donde vamos a tener nuestras primeras trabajos. Entonces, vamos a tener las tareas son 3 tareas que van aquí, que lleva 3 momentos. Entonces, la primera tarea es el saber hacer, el otro es el saber analizar y el otro es el saber profundizar de la tarea 1. Después viene la tarea 2, que va a tener su saber hacer, su saber analizar, y después viene su saber profundizar, que está la otra. Después viene la tarea 3, que lleva esas 3 momentos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a trabajar con el momento 1 y 2. Los demás momentos ustedes los van a ir trabajando en algunos se van a trabajar individual y en otros se van a trabajar en grupo. Entonces, por ejemplo, en este momento 1 de la tarea 1 es la que vamos a hacer en este caso. Vamos a hacer una conexión eléctrica donde podamos ver la compuerta OR en conexión eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta sí quiero que ustedes la vean, cómo se hace, y la otra quiero que ustedes la analicen, la compuerta AND, cómo hacer las conexiones para esto. Entonces, para la compuerta OR, ¿se recuerda qué era lo que se le solicitó? 2 flafoneras, 2 focos, 2 interruptores, una extensión, cinta de hilar, cortalambres y destornilladores, ¿verdad? Entonces, como ustedes en la extensión ya viene la espiga, por eso les pedí que trajeran una extensión para que no tuvieran que hacer la conexión con la espiga. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir los 2 hilos y vamos a cortar aquí en estos 2 hilos para ir conectándolo a la flafonera. Esta flafonera le vamos a colocar su foco y aquí le vamos a colocar los interruptores, que vamos a hacer la figura de los interruptores más o menos, algunos que son así más o menos. Entonces, escuchen bien, aquí vamos a poder observar bien el comportamiento de la compuerta OR. ¿Por qué? Porque si nosotros conectamos esto ya a una conexión eléctrica y acá tenemos los 2 desconectados, ¿qué va a pasar con el foco? Va a estar apagado, ¿verdad? Vamos a dibujar las 4 posibilidades que vamos a tener. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el primero está apagado y el segundo está encendido? No va a encender. Permítanse ver. Ahora, ¿qué pasaría si fuera al revés la situación?
que el de arriba esté encendido, pero el de abajo esté apagado. Tampoco se va a encender. Ahora miremos acá, en el caso de que tengamos este apagado y este apagado. Perdón, los dos encendidos, ¿verdad? Entonces, este sí va a encender. Entonces, ¿esta qué sería? Es la compuerta AND, perdón, yo diciendo OR. Esta es la compuerta AND. Entonces, aquí sí va a encender el foquito. Aquí sí va a encender el foquito. Los demás van a estar apagados. Recordemos, la compuerta AND, ¿qué es? Multiplicación. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Y ahí estamos viendo ya la compuerta AND. Bueno, vamos a hacer entonces la compuerta AND con conexión eléctrica y la vamos a probar de una vez. Entonces, como les estaba comentando, en el momento 1 era saber hacer. Entonces, aquí tenemos la conexión eléctrica, donde tenemos la espiga, ya identificamos patrones acerca de poder observar cuando se trabaja con una compuerta, pase, no te das de pero pase, con una compuerta AND, que fue lo que trabajamos. Entonces, en el momento 2, ustedes van a trabajar aquí haciendo, este ya es saber analizar. Este momento saber analizar es donde se pone al estudiante ya a poder, uno como docente ya no tiene que decirle al estudiante, sino que el estudiante tiene que descubrir cómo sería la conexión para poder lograr la conexión, pero esta va a ser de la conexión por eso dice aquí que esto va a ser con trabajo colaborativo y expositivo. Se va a esquematizar una conexión eléctrica donde al estar encendido uno de los interruptores, o sea de 2, se encienda la luz. Entonces aquí, por eso ustedes van a hacer aquí, van a agregar fotos, van a agregar que hicieron la conexión, van a hacer el esquema de cómo se hace la conexión, donde se puede ver la parte de ahí. Entonces aquí se va a hacer, ustedes van a ir colocando si el esquema cumple con lo solicitado, si cumple la primera respuesta con el esquema, cumple con la segunda respuesta del esquema y contesta claramente a las interrogantes. Aquí está las preguntas, dice exponga su conexión, dando respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son las combinaciones que hace que el foco esté encendido por medio de los interruptores? Después dice, exponga su conexión dando respuesta a la siguiente interrogante. ¿Cuáles son las combinaciones que hace que el foco esté apagado por medio de los interruptores? Esta, vuelvo a repetir, es la compuerta UR. Después viene el saber profundizar. Este saber profundizar es la tarea, el tercer momento de la tarea 1. O sea que en este caso, en esta teoría socioepistemológica, vamos graduando para llegar a que el estudiante vaya razonando y llegue a profundizar el tema. Entonces aquí dice que vamos a necesitar fotocopia, lapicero y marcadores. Entonces la técnica va a ser puesta en común. La actividad es que se va a presentar un diagrama donde hay conexiones eléctricas, donde los interruptores están desconectados. Observe la numeración A y B, que es 0, pero la luz está encendida. Observe la numeración, que es 1. Entonces, si ustedes pueden observar aquí, tenemos esto que está desconectado, por eso de que las dos son ceros, pero el foco está encendido, por eso de que este es 1. Entonces, dice acá, ¿qué interruptor hay que activar o desactivar para apagar la luz? Entonces, aquí hay que ver cuáles son las posibles situaciones que se tienen acá. Ahora, puede apagarse la luz activando o desactivando un solo interruptor, que es una respuesta que ustedes tendrían que dar. Bueno, entonces, esos serían los 3 momentos de la tarea 1. Después viene la tarea 2, que tiene sus 3 momentos. La primera, saber hacer.
Vamos a tener papelógrafo, marcadores, lapiceros. Esto va a ser una exposición, puede ser un video que hagan exponiendo este tema. La actividad es una tarea que se centra en pedirle en este momento al estudiante que identifique los interruptores que tienen que estar activados para encender la luz, y se continúa con el uso de la lógica para argumentar la respuesta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí se nos presenta el circuito. Tenemos 3 interruptores y la idea es, si A es 0, B es 0 y C es 0, ese sería la salida en este caso, que sería el foco. ¿Cuál sería nuestra salida? Entonces, aquí tendrían que ir viendo con las combinaciones que tienen que colocar acá, cuáles son 0 y cuáles son 1. Después viene el momento 2 de la tarea 2, que es saber analizar. Aquí vamos a tener fotocopias, lapiceros. La técnica es un pareamiento de simbologías. Aquí se dan las simbologías, se demuestra la función de símbolo, ecuación, esquema eléctrico y su tabla de verdad y un comentario para que los analice. Entonces, por ejemplo, esta es una compuerta yes. Realmente la compuerta yes no se utiliza, les voy a ser muy sincero, pero sí se utilizan simbologías, porque la compuerta yes es que si entra 0, sale 0, y si entra 1, sale 1, entonces no tiene sentido. Entonces, este es el símbolo americano. Esta sería que la salida es igual a la entrada, el esquema eléctrico es una línea, y el comentario es no invierte señal de salida con la entrada. Después viene la compuerta NOT, que aquí hay un circulito que no sé si se logra ver, pero hay un circulito aquí al final. Entonces, inclusive se representa con esta parte que tenemos acá. Acá está su tabla de verdad. Cuando entra 0 sale 1, cuando entra 1 sale 0. ¿Y qué es lo que dice en los comentarios? Invierte la señal de entrada. Después viene la compuerta OR, miramos la curvatura acá, es una suma binaria. Aquí tenemos la conexión eléctrica, su tabla de verdad, y nos dice la salida es 0 cuando las dos entradas son 0. De ahí, de lo contrario, es 1, ¿verdad? La compuerta AND, la compuerta NOR, y miren que inclusive aquí se está colocando su simbología de conexión en cada una de las que tenemos acá. Inclusive está la simbología de la compuerta XOR y XNOR. La XNOR no está, pero es invirtiendo esta situación. Bueno, entonces, la idea es, viendo esto, se va a parear con su conexión eléctrica, con su tabla de verdad y su simbología en compuerta, ¿verdad? Ese sería el momento 2. Momento 3, que es ya saber profundizar. Aquí hay ustedes pueden utilizar cualquier tipo de software. Aquí yo señalé que utilicé pero ustedes pueden utilizar cualquiera. Esta es la aplicación del circuito de la aplicación Circuit Scramble. Y esta es una técnica de tanteo y error en lo que se va a hacer aquí. Entonces se va a presentar un esquema con una conexión eléctrica haciendo uso de los sistemas binarios para la construcción de la tabla de verdad. Entonces, por ejemplo, tenemos esta conexión eléctrica. Miren pues, aquí tenemos A y aquí tenemos su negación. Aquí tenemos la negación de B y aquí tenemos B. Entonces, la idea es de que cuando nosotros hagamos estas posibles combinaciones, nosotros podemos señalar qué entrada debe activar o desactivar para que el foco esté encendido. ¿Qué entrada debe activar o desactivar para que el foco esté apagado? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? Y ese sería el momento 3 de la tarea 2. Después venimos con la tarea 3, que tiene 3 momentos. Y aquí ya viene lo bonito porque ya tenemos nuestras tablitas, ¿verdad? Nuestro mapa. Entonces aquí tenemos media sesión de lapiceros. Aquí es una tarea donde se pide que se haga la identificación de entradas y salidas. Como aquí tenemos, ¿cuántas entradas tenemos acá? 3. Las combinaciones que tendríamos que tener son 8.
De aquí están las 8 precisamente. Entonces la idea es que ustedes miren cuáles serían, van a ir colocando aquí las salidas, prácticamente. Después viene el momento 2, que es saber analizar. Si ustedes se dan cuenta, pues el mapa ya es un poco más complejo. Y pues aquí pues lo que se va a pedir es que a los estudiantes que trabajen de forma colaborativa, en grupos de 4, se señalaban acá, pero pueden trabajar con los mismos grupos que ya tienen. Aquí hay que asignar roles como coordinador, expositor, cronometrista y redactor. Todo eso lo vamos haciendo en video. Van a ir señalando lo que hizo cada uno. Se averigua mediante la determinación de la tabla de verdad diferentes entradas de los binarios por medio de diagramas de diversas compuertas, pidiendo la identificación de las diversas simbologías para obtener las salidas de las mismas. Y nuevamente tienen que hacer una tabla para ir observando estas situaciones. Aquí, después vendría, vamos a ver, esta sería la tarea del momento 2. Entonces aquí tienen que ir observando ustedes si fueron cumpliendo con esto. Ahora miren pues, viene el momento 3 de la tarea 3, que esta sería la más chilera. Con esta cerraríamos la parte. Yo les estoy dando las entradas, las combinaciones y las salidas. Ahora ustedes me tienen que crear un mapa con compuertas que cumpla esta condición. ¿Ya? Entonces ahí ese sería el momento 3 de la tarea 3. Sí, exacto. Este sí es un poco más complejo, ¿verdad? Sí, pero usted tiene que crear el mapa. Tiene que crear el mapa que cumpla esta condición. Sí, utilizando las compuertas lógicas. Exacto. Así es. Y con eso terminaríamos prácticamente las 3 tareas con sus 3 momentos respectivos. Entonces, esto ya se los envié nuevamente al grupo para que lo tengan directamente todo lo que se tiene que trabajar, para que ustedes lo puedan observar. Muy bien, quiero dar algunas